¿Quién decide qué es una familia? ¿La sociedad, la Constitución o una ley escrita hace más de 100 años? Durante mucho tiempo, hablar de familia en Colombia parecía llevarnos a una imagen tradicional, un hombre, una mujer y sus hijos. Pero las realidades familiares cambiaron hace muchísimo rato y una pregunta llegó hasta la Corte Constitucional. ¿La ley puede decidir qué familias merecen ser reconocidas? Hola, mi nombre es Elena Beatriz Acosta Landón. Hoy quiero analizar la sentencia C-577-2011, una decisión que transformó la comprensión constitucional de la familia en Colombia. Ahora bien, el centro de la controversia estaba en el artículo 113 del Código Civil, que define el matrimonio como un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Varias demandas de inconstitucionalidad cuestionaron esta regulación porque excluía a las parejas del mismo sexo del matrimonio civil y, según los demandantes, desconocía los derechos de igualdad, dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. La frase parecía clara, pero el verdadero problema no estaba ni siquiera en comprender las palabras, sino realmente estaba en determinar cómo debía interpretarse una norma construida en otro contexto histórico, frente a la Constitución Política de 1991. Desde una lectura tradicional, la respuesta era sencilla. Si la ley dice un hombre y una mujer, el matrimonio estaba reservado a parejas heterosexuales. Pero la Corte tuvo que analizar una cuestión diferente. Si dos personas del mismo sexo construyen una vida en común, mantienen vínculos de afecto, solidaridad y apoyo mutuo, ¿puede el Estado negar que constituyen una familia? La Corte respondió que no. Uno de los argumentos centrales de la sentencia fue diferenciar matrimonio y familia. El matrimonio es una institución regulada jurídicamente, pero la familia desde la Constitución no puede reducirse a una única estructura. Por ello, la Corte reconoció que las parejas del mismo sexo también conforman una familia. Esto fue uno de los principales efectos constitucionales de la sentencia C-577-2011. Superar una concepción exclusivamente heterosexual de la familia y reconocer la diversidad familiar desde la dignidad, la igualdad y el pluralismo. El Congreso no resolvió el problema y surgió una nueva controversia. ¿Qué significaba exactamente vínculo contractual? Algunos jueces y notarios celebraron matrimonios entre parejas del mismo sexo. Otros se negaron porque consideraban que la sentencia hablaba de una figura totalmente diferente al matrimonio. Así, parejas en situaciones semejantes recibían respuestas jurídicas diferentes. La controversia fue posteriormente abordada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 214 de 2016, mediante el cual se reconoció la validez de los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo. Y aquí aparece el aspecto más polémico del caso. Algunos consideran que modificar el régimen del matrimonio correspondía exclusivamente al Congreso de la República y que la Corte avanzó sobre competencias legislativas. Pero yo planteo una pregunta. ¿Qué debe hacer un tribunal constitucional cuando identifica un déficit de protección que afecta a un grupo históricamente discriminado y el Congreso no actúa? Mi postura es favorable al reconocimiento realizado por la Corte. La igualdad no puede depender indefinidamente de que las mayorías políticas decidan cuándo reconocer frente a exclusiones incompatibles con la dignidad y la igualdad. Sin embargo, también tengo mis críticas frente a la sentencia. Considero que la Corte acertó al reconocer a las parejas del mismo sexo como familia, pero no fue suficientemente clara al definir los efectos de su decisión. La expresión vínculo contractual produjo interpretaciones contradictorias y generó inseguridad jurídica, y eso tuvo consecuencias prácticas. El ejercicio de un derecho llegó a depender de la interpretación particular de jueces y notarios. Por ello, una sentencia constitucional no debe valorarse únicamente por el derecho que reconoce. También
debe evaluarse por la claridad que establece para hacerlo efectivo. La sentencia C-577 de 2011 demuestra que una ley no necesita contener palabras confusas para generar una controversia interpretativa. El artículo 113 del Código Civil decía claramente un hombre y una mujer. El problema surgió al confrontar esa definición con una constitución fundada en la igualdad, la dignidad y el pluralismo. En mi criterio, la Corte acertó al reconocer que las parejas del mismo sexo también conforman familia, pero la incertidumbre posterior deja una enseñanza igualmente importante. Reconocer un derecho no es suficiente si no existen reglas claras para garantizar su ejercicio. Entonces, regresó a la pregunta inicial. ¿La ley puede decidir qué familias merecen ser reconocidas? Creo que no. La ley puede regular instituciones y establecer efectos jurídicos, pero no puede utilizar una concepción histórica de familia para excluir realidades protegidas por la Constitución Política de 1991. Soy Silena Costa, gracias por escucharme.